Muy bien. Hola a todos nuestros seguidores de wichosinforma.com. Es un placer para mí poder estar nuevamente con ustedes y en este espacio o nueva oportunidad que nos permite Dios y la vida, pues queremos traer un tema bien interesante. Es un tema que nos está afectando desde hace muchos años y en los últimos años y meses también se ha ido incrementando en nuestra región y es el tema del secuestro. Es un flagelo que, a pesar de que tal vez en muchos lugares de Colombia ya se ha exterminado, la zona de Ocaña y el Catatumbo todavía permanece este flagelo. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado bien especial porque no es colombiano, es sueco y estamos hablando de Ulf Erlingsson, que el año pasado, es decir, en el 2023, tuvo que sufrir este flagelo del secuestro. Bienvenido, Ulf, ¿cómo estás? Bienvenidos a Wichos Informa. Gracias por la invitación, estoy muy bien, gracias. Ulf, quisiéramos empezar esta entrevista acerca de ti. Cuéntanos qué estudiaste, qué es de tu vida en tu país natal, a qué te dedicas y cómo llegas a Colombia. Bueno, soy geógrafo de inicio, vivía muchos años en Miami, allá ayudé a la lucha por la libertad en Venezuela y también ayudé en 2019 a refugiados venezolanos en Cúcuta. Y en 2020 regresé a mi país natal, a Suecia. Pero el año pasado decidí regresar a Cúcuta para ver qué había pasado después de la pandemia. Y estando allá, se me ocurrió la idea, de repente, no lo había planificado realmente, de subir a Catatumbo, a municipio Tibú, para grabar un pequeño video de drone para mi proyecto de YouTube. Y fue en ese entonces, al estar de vuelta, a casi regresar al Ye de Aris, no me recuerdo cómo se llama, que me pararon la guerrilla ya y me secuestraron. ¿Y cuál es la razón por la cual o cuál es la razón que te motiva a ir a este lugar del Catatumbo a hacer las imágenes? Porque entiendo que también te dedicas a un tema audiovisual, produces contenido, ¿verdad? Sí, tengo mi canal YouTube, Ulf Erlingsson. Es que la televisión sueca había hecho un reportaje, un documental en 2021, creo que fue, donde cuando fueron allá a Catatumbo y escoltados por un periodista, como decían, de Ocaña, se fueron a ver cómo se cultiva coca y publicaron ese video. Pero él decía que 80% de Catatumbo está siendo controlado por carteles mexicanos y que la droga pasa hacia México. Y eso no cuadra para nada de lo que yo sé de Venezuela, porque la información que tenemos de Venezuela es que la droga pasa a Venezuela. Entonces Ok, quería hacer un pequeño video sobre eso y por eso fui allá. y el programa, este documental de que hablas, decía que la droga salía ¿por dónde? Era un cuento tan ridículo que desde Catatumbo lo pasaban a Barranquilla y de allá a México. Y eso, o sea, no cuadra. Y ese personaje de Ocaña que le decía ese cuento, yo no lo creía. Pero yo quería, realmente, yo estaba haciendo ese video para el público sueco, para mostrar que la televisión sueca está mintiendo. Yo no tenía Entiendo. interés realmente de investigar la cosa en Catatumbo, sino para mostrar a mis ciudadanos aquí en Suecia que la televisión estatal está mintiendo sobre el tráfico de cocaína. Y eso, mi gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ellos mienten sobre lo que pasa en Venezuela? No mencionaron ni una vez que hay narcotráfico en Venezuela. Y eso me da mucha sospecha. Ok, ¿y no te habían informado que la zona era una zona roja, que tal vez ingresar allá no era tan recomendable? Claro, ¿Hablaste con alguien que te hubiese dirigido en esa sí, parte? sí, yo pregunté a varios taxistas en Cúcuta, preguntando hasta cuál punto uno puede ir.
y había diferentes opiniones, pero los que decían, algunos decían, no puede ir más allá que el Zulia. Y yo le pregunté, ¿has ido más? No. Y otro decía, puedes ir a la Gavarra. ¿Has ido? Sí. Y entonces el que había ido, yo pensaba que él debería saber más. Ahora, obviamente, yo conozco mucho mejor la situación. Y ahora Claro. sé que el control que tienen es justo después de ese Y allá en la villa, como, no me recuerdo cómo se llama. Lo tengo aquí, el Sí, mapa. ese es el mapa de Colombia, sí. Sí, ese es norte de Santander. Y aquí me secuestraron el astillero. Ese es el Ah, en la punto, Y el de Y del Astilleros astillero. te secuestraron. Ese es el punto hasta donde uno Te puede ir había seguro. salido prácticamente de la zona más difícil. Sí, me secuestraron justo allá, como unos kilómetros antes de ese punto. Sí, ya estabas prácticamente saliendo a la vía nacional, la vía que comunica entre Ocaña y Cúcuta, que es una vía que no hace parte, por lo menos, de la zona roja adentro del Catatumbo. Sí. Pero cuéntame, ¿cómo fue ese día en el que viajaste allá a esa zona? ¿Cómo fue el minuto a minuto y cómo llegaste hasta allá y qué viste? Bueno, salí lo más temprano que pude despertar, porque es lejos y hay que conducir todo el día y no me paré ni para comer. Solamente fui a la Gavarra, allí hablé, crucé el río y hablé con el puesto militar. Y después grabé un poquito con el drone. Por cierto, grabé un punto en la subida con el drone también. Y ahora estoy sospechando que por casualidad de la vida estaba grabando donde ellos tenían un puesto. Porque Wow. cuando me secuestraron la vuelta, me secuestraron a como 300 metros del punto donde yo había volado con el drone. Ok. Así que es posible que me estaba, posible, yo diría que es probable que ellos me tenían bajo vigilancia todo el tiempo, todo el día. Claro. Y andaste todas esas horas y llegaste a qué punto específicamente de, por lo menos del Catatumbo, Tibú, pero algún corregimiento, La Gabarra, ¿cuál fue el lugar Sí, exacto? fui a la Gavarra, crucé el río y hablé con el puesto militar porque yo quería saber dónde tenían un control, un retén, ¿cómo se llama? Rehén militar. Y Ajá, era allá, después del río. Y entonces yo decía que no tengo interés de ir más allá. Solamente quería saber hasta dónde tienen control. Pero lo que pudimos ver ahora es que los militares, la policía, no están controlando la zona donde está la guerrilla, porque claro. eso fue como 100 kilómetros después de la zona de guerrilla empezó. Mm, Eso allá, por eso yo decía a la guerrilla propia que el que tiene la culpa aquí es presidente Petro, porque él no está implementando control y seguridad del país donde él es presidente. mm. Sí, y esa es una realidad que tal vez desde la capital no se sabe, ¿no? O no lo viven, pero el control, la fuerza pública no lo tiene. Y tu, Sí, tu, hay, ¿cómo llamarlo? Bases militares allá en la villa, sí, pero sí. no había nadie, estaba abandonado. O sea, no había presencia de las No, fuerzas militares. no. ¿Y tu plan era ir y volver el mismo día o era Sí, quedarte? bueno, tenía las dos opciones y cuando me di cuenta que era posible regresar el mismo día, decidí regresar, porque todavía había un poquito luz de día cuando me pararon. Y, Mm. pero resulta que habían estado allá por un par de horas. Y llegaste al Hablé. lugar e hiciste las imágenes de dron y qué otra cosa grabaste con tu cámara, ¿qué más hiciste? No, no solamente eso, grabé de 2 puntos, hizo 2 vuelos con drone, lo Ok, más rápido posible, como 10 minutos o algo, y después continuaba lo más rápido posible. Pero la vía es horrible, está en claro. una condición horrible esa vía. ¿Y no te daba miedo en ese momento hacer eso que estabas haciendo? Allá no había realmente
O sea, sí, no me dio miedo por grabar con el dron porque estaba solo, pero hice una pausa más que olvidé decirte. En un punto paré para comprar una soda y a ver si lo encuentro. La Florida. Hay una, no he puesto las vías en vista aquí, pero hay una tienda allá y es donde el Y con la vía vieja a Puerto Santander, en ese Y. Y me di cuenta que tenía como un puesto allá con una mujer en esa vía, que ahora me doy cuenta que era la guerrilla que tenía un control allá. Wow. Bueno, y entonces ya te devuelves y ¿cómo es ese hecho de que la guerrilla ya te para y qué te comunican, qué te dicen? ¿Cómo fue ese tema? Sí, tenían parado a un camión y una camioneta allá. Y entonces no había paso, tenía que parar. Y yo le decía, ¿qué pasó algo? No, no, es un control. ¿Y quiénes son ustedes? Bueno, somos, al inicio no lo decía. Me preguntaban qué estaba haciendo yo allá. Y después dijeron que eran de ELN y empezaron a preguntar qué estaba haciendo yo. Y por cierto, hay 2 puntos. Yo pasé 2 puntos de pagar peaje. Peaje, que son ilegales, ¿no? No son peajes naturales. No, esos son obviamente de la guerrilla. Esos son sus puntos de control, que tienen mujeres allá cobrando y hay un hombre sentado al lado, que es el que coordina. Ellos, por eso puedo afirmar, los que tienen el control sobre esa zona es la guerrilla. No hay ningún narco mexicano que pueda entrar allá. Eso es mentira. Ese periodista de Ucania mintió a la televisión sueca. Pero también culpo a la televisión sueca de no leer porque es público y notorio que la droga pasa a Venezuela. Y de hecho, la propia guerrilla, cuando me tenían secuestrado, al inicio teníamos una comunicación bastante cordial. Y ellos me decían que 98% de la cocaína pasa a Venezuela. Es decir, la misma guerrilla te confirma tu hipótesis, ¿no? Sí. Sí. No era tal vez la manera como querías confirmarlo, pero así fue, ¿no? Sí, fue un joven que tiene 18 años que me confirmó eso. Lo más alto en los rangos, lo más van hacia el cuento de México. O sea, ese cuento de México es la mentira de la propia guerrilla. Ok. Entonces, fuiste secuestrado el 1 de marzo, ¿verdad? Del Sí. 2023. ¿Y cómo fueron esos días bajo cautiverio? ¿Te trasladaron a algún lugar muy lejos? ¿Tuviste que caminar? ¿Cómo fue esa experiencia? En la noche del primero me llevaron a una casa en la vía hacia el norte. Y después el segundo, seguíamos en 3 pasos hacia el norte. Y en la noche llegamos a un punto que yo tengo identificado, que gracias a usar imágenes satelitales, hasta comprar imágenes nuevas, he logrado identificar el punto que estaba, aquí está La Gavara y Tibú. Y el punto está aquí, por, a ver, ¿qué dice? Motilonia, Barrancas. Aquí hay cultivo de coca, se ven las imágenes satelitales. Y aquí tienen su base. Y me tenían las primeras una semana en esta casa aquí. Y Wow, después, lograste identificarlo en el sí, mapa. gracias a comprar imágenes satelitales nuevos, que hay un app, es increíble. Uno puede instalar un app, Skyfi, y comprar y decir que quiero una foto de esa zona y tal fecha. Y lo saca. Wow. Y entonces logré identificar esa casa. Aquí estaba una semana y después aquí una semana. Y porque todo el tiempo tenía venda por los ojos. Pero por casualidad de la vida,
identifiqué algunas cosas. Aquí pudo ver afuera y allí también. Y después fui 800 metros a esta casa. Y aquí no me permitieron ver nada afuera. Pero Ok. por casualidad de la vida, me di cuenta que estaba en esa cuesta porque vi el río abajo. Cuando yo llegué, me atropecé un poquito con el pie, la cabeza cayó así y la venda subió y vi abajo. Por una fracción de segundo vi el vídeo, el río allá abajo. Y Tremendo. después, eso fue una coincidencia de la vida extrema, pobre guerrilla. Y después me metieron en esa casa aquí y por encima de la puerta pude ver en un pequeño ojo allá esa zona con el bosque. Y cuando ¿Cómo estábamos... Ay, y en, no, en todos esos lugares y en el momento de la retención, te trataron mal? ¿Cómo fue el trato? no, ellos eran bien simpáticos, realmente. Y yo no sé, o sea, hay criminales buenos y criminales malos. Si Si se hay que pueden catalogar catalogarlo, así. Ajá. pertenecen a los criminales buenos. O sea, nunca Y hubo un maltrato, las no, comidas siempre estuvieron, todo sí, eso, simplemente cuando te movilizaban estabas vendado, ¿verdad? sí, exacto. Y yo intenté huir una vez y entonces me pusieron una cadena y tenía esposas, pero eso Ok. quitaron después ¿Y porque era por qué? difícil. Cómo fue ese intento de huida? Ah, sí, eso fue en la casa donde estaba la segunda casa aquí. A ver si lo encuentro. Ya me perdí. Sí, creo Por, que sí, yo estaba, cuando me mudaron al segundo sitio, yo intenté huir porque alguien me mintió. Me mintió diciendo que iba a soltarme. Aquí está. Y me llevaron a este sitio, ¿verdad? A esta casa aquí. Voy a hacer zoom. ujú. Yo estaba sentado aquí cuando estaban limpiando. Y todavía no tenía cadena ni nada, ni esposas. Y estaban todos limpiando. Y después cuando se fueron a limpiar aquí, me decían, siéntate allá, eso es donde cocinan, la Mm. cocina. Y aquí lavan la ropa y eso. Y entonces, ese es pendiente abajo y aquí hay bosque. Y cuando yo estaba allá me di cuenta que de repente nadie portaba arma y nadie me estaba viendo. Y empecé a correr hasta aquí. Pero al llegar al bosque, había vegetación que se me pegó en la ropa y me quedé atrapado. Wow. Y un par de veces logré salir y correr más, pero al final alguien me disparó un par de veces. Mm. Y ya sé quién es. Ya sé quién es. Tengo su nombre y foto de WhatsApp y todo, de Facebook, digo, y todo. Pero entonces me decidí que mejor no correr. Y después me decían que si yo hubiese salido, yo estaba en una zona de guerrilla. Y es cierto, Claro, ahora que sé dónde estaba. O sea, 100 kilómetros es toda zona de guerrilla. no había No, manera de escapar. no, Sí. probablemente Y, hubiese muerto si hubiese logrado escapar. claro, o la misma selva Sí, lo hubiese cobrado también, ¿no? sí. Bueno, Ulf, pero y ajá, antes de eso, en la primera, como el tercer día, me iban a investigar si yo tenía un chip o algo para rastrearme. Y me llevaron a un sitio aquí que yo también tengo identificado, no lo voy a buscar ahora, pero me llevaron a un sitio para chequear con un aparato para buscar electrónica. Y decían que si encontramos algo, te matamos. O sea, me llevaron a un sitio de ejecución.
Es que ellos creían que eras un espía, ¿verdad? Sí, sí. Así que Y cuando revisan las imágenes, te piden las imágenes del dron y eso, y las revisaron, ¿qué dijeron? sí, obviamente revisaron eso y las cámaras, las mismas cámaras, compré nuevas cámaras, pero igualitos a los que ellos me robaron. Y, y hackearon el celular. Y entonces, al hackear el celular, se dieron cuenta que yo había colaborado con la resistencia en Venezuela. Y por Mm, eso me llevaron a Venezuela. Y me interrogaron allá, gente del régimen. Y después realmente no fue una interrogación, fue un chavista radical, un revolucionario radical que más que interrogación fue un, una charla diciendo ujú. que ellos son revolucionarios, que Cuba, Venezuela, Nicaragua están en la revolución, que el EN es revolucionario, por eso están juntos, y que tú, me decía, eres un contrarrevolucionario, y por eso vamos a mantenerte, no vamos a soltarte, no vamos a pedir rescate, y insinuaban que me iban a mantener allá por 20 años o hasta 30 años. Pero me, me hicieron también preguntas sobre si yo había contrabandeado armas a los paramilitares en Cúcuta. Y después de como un mes me dejaron escuchar sus pruebas y resulta que era una broma, o sea, todo era falso, era un montaje Un y yo montón. había hecho una broma con esa persona que estaba haciendo un montaje. Nunca Oh, pasó algo así, pero eran pruebas falsas. Y cuando por fin me dejaron, me dieron una oportunidad de enfrentar las evidencias y yo pude explicar todo, cómo pasó, que eso no mm, fue real, claro. cambió su actitud. Y también pasó una cosa más que para mí fue muy revelador. Abrió los ojos, porque estábamos argumentando sobre, y de repente los dos decíamos a la misma vez, pero el pueblo de Venezuela tiene derecho a decidir su propio destino. Y cuando nos dimos cuenta que dijimos lo mismo, nos callamos los dos. Mm, Y ahí como, bueno, realmente pensamos lo mismo. mm, claro. Y, y después de eso empezaron de inmediato a trabajar para mi liberación. ¿Cómo ese traslado a Venezuela? Porque Venezuela no está muy lejos, está relativamente cerca, ¿no? ¿Te llevaron a pie? ¿Cómo fue ese traslado? ¿Te lo No, informaron o simplemente me nos llevaron movemos? en una, ay, no me recuerdo el nombre del vehículo ahora. Mitsubishi. Me llevaron en un Mitsubishi y Ujú. tengo el número de placa y todo porque el primer día eran tan despistados que me dejaron ver la placa. Ese vehículo está alquilado de una compañía en Bogotá. Y ellos lo tienen retenido. Y yo no sé qué ha pasado con eso, porque yo di la información esa a la policía en Cúcuta, no sé qué han hecho. Eh, pero me trasladaron, estaba aquí, ¿verdad? Al sur de La Guevara, y me trasladaron por una vía aquí, creo que es esa vía, entrando aquí a la autopista o la vía grande en Venezuela. Y después fuimos al sur y en algún lado aquí en el centro de Zulia, sur del lago. Estaba primero O sea unos, que andaron bastante, o sea, el trayecto fue sí, largo. sí. Y allá, primero 3 días en una finca invadida, pero había tanto calor que fue insoportable y casi que me desmayé por calor. Y me movieron a otra finca a unos 5 minutos. Y ahí estaba encerrado en un cuarto sin, bueno, un par de veces me dejaron ver por fuera para agarrar un poquito de sol. Y fue en ese entonces que me di cuenta que vi esas montañas allá. Y al Mm, final casi me muero por el calor. Y tenían que dejarme estar fuera y darme medicina. Se fueron, yo creo que fueron a Cúcuta a comprar medicina. claro. Eh,
un tipo allá que también tengo identificado, que me trató como si yo hubiese sido uno de ellos, muy bien, y me rescató. Y, y en ese entonces yo vi estas montañas, Mm, por eso sé que estaba más o menos aquí. muy bien, claro, porque eso es una planicie, ¿no? Eso es Sí, un sí. y el sistema montañoso está al frente. ¿Qué Ah, y pasa? como yo soy geógrafo, Claro, claro. como soy geógrafo, hice muchas observaciones, incluso hasta también fui ornitólogo como joven. Y Mm, escuché los pájaros también, que escuché una pájara, un guacharaca, una especie de guacharaca que hay aquí que no hay al otro lado en Colombia. claro, era seguro, endémica de ese lugar, ¿no? Sí, sí. Tremendo. ¿Qué pasaba por tu mente en todos esos días de secuestro? Bueno, por unas semanas, al inicio cuando estaba aquí, yo lo tomaba como vacaciones. Y yo le decía a él, yo estoy tranquilo aquí, yo lo tomo como vacaciones. Había una mujer allá que me interrogó, que también sé quién es ahora. Y su hija estaba allá, escuché su hija en la casa. Y también eso puede haber afectado o influido en el hecho que me soltaron, porque hicieron un juego a la hija que era que yo estaba ya como juego, ¿verdad? Que yo, de rehén. Y ella también podría jugar rehén. Pero un día ella se dio cuenta, creo que fue si mal no recuerdo, como el 12 de abril, ella se dio cuenta que no era juego. Y ahí su mamá, tuve que hablar con ella. Yo escuché por la pared que por una hora habló con ella y después el próximo día, el viernes, se fue como cada mañana a la escuela y nunca regresó más. Y después de eso empezaron a procesar y interrogarme y empezar con eso de soltarme. Así que doy la gracia a esa niña. Mm, claro. Y después, ¿qué sucedió, o qué pasaba por tu cabeza? ¿Pensaste en algún momento que te iban a matar, verdad? Bueno, cuando me llevaron al sitio de ejecución, y Mm, entonces yo sonreía porque hay que morir sonriendo. ¿y sonreías entonces? Sí, y allá estaba esa mujer también. Y después escuché a ella decir, bueno, ya no hay vuelta atrás. Y yo siempre sentí que ella no estaba de acuerdo con ese secuestro. ¿Dices algo acerca de este grupo insurgente? O has dicho varias cosas, por lo menos que habían niños ahí con esa muchacha, que en algún momento no fueron muy inteligentes, te dejaron ver. Lo más probable es que hayan personas que están ahí no porque quieren, sino obligados. En, No, en no, no, cuanto... es una familia. Es, Ah, por mucho tiempo yo creía que decían primo porque es normal llamar a alguien primo, ¿verdad? Hermano, primo. Después, cuando estaba fuera, enfermo, me di cuenta que mm, realmente son familia. Escuché ok. mencionar el nombre de su abuelo y su papá y me di cuenta, y ahora que lo he encontrado casi todos por Facebook, ya sé cómo están relacionados y dónde viven, en cuál parte de Catatumbo viven. Es una familia con primos, o sea, y importante, tiene origen en Venezuela, del centro de Venezuela. Okey, o sea, simplemente te entregaron a ellos para que te cuidaran, ¿no? Para que estuvieras ahí en la casa, alimentado, bajo techo, pero tal vez no tienen nada que ver con la guerrilla o sirven de pronto al grupo, ¿no? Bueno, fue la misma gente, los que me tenían aquí y los que me tenían allá, fue la misma gente, las mismas personas. Pero ellos viven, hay muchos de ellos viviendo aquí, en diferentes partes. Pero el origen de su apellido
este centro de Venezuela, como parte de Barranquilla, ¿ya? Hay muchos allá. Pero Ok, seguramente han llegado allá hace 30 años o más, pero no conocían el himno nacional de Colombia, pero sí conocían el himno nacional de Venezuela. Y eso dice mucho, ¿verdad? claro. Bueno, y ya vamos cerrando con esta entrevista. Tú fuiste para lograr evidenciar una realidad, era el tema de la coca. Al fin de cuentas te enteraste y confirmaste tu hipótesis, pero Sí, se ve, me enteré mucho más de lo que había esperado. Y exactamente, fíjate, yo dije a ellos cada día, lo mejor que ustedes puedan hacer es soltarme lo más antes, porque yo sabía que cada minuto que estaba allá estaba aprendiendo más sobre ellos. Y eso no conviene a ellos. con respecto a eso, ¿qué viste acerca del negocio? O sea, hay hojas de coca sembradas, pero ¿se mueve el negocio? ¿Se escucha? Bueno, yo no vi hojas de coca, no lo vi porque no me dejaron ver, pero lo que Ujú, habían olvidado bajo el piso donde estaba era un panuela de coca y cocaína. Y sentí el olor de los químicos, o sea, sin lugar a dudas, y vi esas bolsas con químicos que no pueden venderse, mm, que decía prohibido la comercialización o algo así. claro. Ujú. Y, o sea, sin lugar a dudas, estaban involucrados en eso. Entonces, y también un par de veces me desperté en la noche y estaban haciendo algo en la cocina. Claro, claro. Finalmente, ¿cuál es tu mensaje para nuestro país, incluso para el gobierno? ¿Te diste cuenta y experimentaste lo que vive toda la gente allá? Un territorio sin ley, sin la ley que debería estar al mando allí. ¿Cuál es tu mensaje entonces para tanto para el Estado colombiano como para todos los que tal vez pueden pasar por este difícil momento del secuestro? Bueno, es un crimen organizado. El país, la nación obviamente tiene que encargarse de todo su territorio, porque esto es una zona de crimen organizado y incluso extranjero. Son venezolanos y no tengo duda de que Petro también recibió, según lo que dice en la prensa, colaboración para su campaña. Colombia tiene que, el pueblo colombiano debería poner las pilas y cerrar ese negocio para ellos, porque no son colombianos y no conviene al pueblo colombiano. La guerrilla una vez empezó para proteger a la gente, pero ya no es así, ya están en otra onda. Claro. ¿Cómo fue la liberación? ¿Qué sentiste después cuando ya viste a esas personas que te recogieron? Bueno, yo sabía que un día iba a ser libre, porque eh, simplemente lo sabía siempre. Ujú. Así que yo aproveché el momento para después hacer un vídeo con los terroristas. Eso vi en tu canal de Instagram. Sí, es bien arriesgado, por lo menos nadie aquí haría algo así, ponerle en la liberación un audio de ese tipo, pero Sí, cuando llegué a Miami, el FBI me entrevistó. Ellos me decían, por favor, manda todo ese vídeos y fotos que tienes de la liberación, y especialmente ese con los terroristas. eh, tremendo, tremendo. Pero bueno, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, Ulf. Bueno, de Creo nada. que siempre es bueno poder escuchar todas estas experiencias. Y quiero que para cerrar me contestes algo. ¿Volverías a cometer o hacer algo así, como No, lo que ya no hiciste? puedo porque ya no sé cuál va a ser el final la próxima vez. Yo tenía una premonición, ¿sabes? Yo sabía que iba a ser libre. Por eso yo no me sentí en peligro ya. Ujú, claro, pero tal vez ahora no lo volverías a No, hacer. ya no tengo más premonición sobre eso. Claro. Pero mira a la guerrilla. Yo quiero decirle una cosa a ellos.
yo estaba más tranquilo que ustedes porque yo sabía que ustedes me iban a soltar. Claro. Muchas gracias por este tiempo, gracias por compartir un poco de tu experiencia y pues esperamos que no vuelva a suceder y que el secuestro realmente sea algo erradicado de no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, ¿verdad? Amén. Sí. Bueno, muchas gracias a todos nuestros seguidores de Wichos Informa. Tuvimos esta entrevista eh, con Ulf, que fue un sueco que estuvo tristemente secuestrado en el Catatumbo, pero que por fortuna hoy puede contar su historia y revelarnos muchas de las intimidades de este tiempo allá en las montañas del Catatumbo. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.